Buenas tardes a todos, saludos a los panelistas y felicitaciones y saludos también a la ANAP. Como ya se informó, se va a tratar el tema de los contratos y modelos de gestión asociados a la prestación del servicio de alumbrado público. Antes de entrar en la materia y hacer las preguntas correspondientes a los panelistas, me parece importante como introducción señalar, digamos, como el punto de partida de todo lo que se ha desarrollado en el día de hoy, y es lo que tiene que ver con la descentralización administrativa. Es claro que esta es una responsabilidad de los entes territoriales y particularmente de los municipios. Antes de que estuviera la Constitución del año 91, habían leyes en Colombia. O sea, ni fue la primera Constitución, ni tampoco antes de esa Constitución no había todo un sistema legislativo. Y por eso se habló, y se ha dicho bastante acá en estas intervenciones, de que todo nace en materia tributaria, que es la fuente de financiación del alumbrado público, en el año 1913, con la Ley 97, una ley que ya tiene 105 años de haberse expedido. Posteriormente, hay la Ley 84 de 1915, esa ley le extendió las competencias a todos los municipios de Colombia para que pudieran crear el impuesto de alumbrado público como fuente de financiación. La Constitución del año 91, mucho después, tenía unas normas específicas de descentralización administrativa, de desconcentración de funciones, y de alguna manera respetó lo que traía la Constitución del año 1986. A alguien se le ocurrió demandar un artículo único, que es el que tiene la Ley 97 de 1913, y eso provocó una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia 504, que es importante que la tengamos siempre presente porque es el punto de partida sobre toda esta discusión tributaria, es la sentencia 504, del año 2002. En esa sentencia, la Corte Constitucional manifestó que los entes territoriales tenían plena competencia para establecer los tributos, pero además para configurar los aspectos estructurales del tributo, particularmente de los tributos territoriales. Entonces, posteriormente, el Consejo de Estado ha producido más de 100 sentencias, confirmando lo que había dicho la Corte Constitucional y dándole legalidad y constitucionalidad a las decisiones que han tomado los consejos municipales en sus acuerdos en relación con el impuesto de alumbrado público. De tal manera que esta figura no es una figura que esté huérfana, es una figura que tiene todo un soporte jurisprudencial, es decir, los tributos para financiar el impuesto de alumbrado público han sido confirmados por el Consejo de Estado en más de 100 oportunidades, más de 100 sentencias. Esto tiene un significado muy importante. En julio 9 del año 2009 se produjo por parte del Consejo de Estado una sentencia de unificación que le dio soporte a todas estas competencias de los entes territoriales. De tal manera que hubo un intento ahora recién con el Plan Nacional de Desarrollo, donde se le quiso quitar el carácter al impuesto de alumbrado público y se trató de trasladar ese tributo hacia otra modalidad, y la Corte Constitucional frenó ese intento que había hecho el Congreso de la República. Esto fue ratificado ahora recientemente, todavía está en estudio, hay una demanda pendiente, pero la reforma tributaria, porque hay poca legislación sobre alumbrado público. Miren, lo que más ha ocurrido aquí en materia de alumbrado público y particularmente en materia de tributos de alumbrado público
lo han producido las altas cortes colombianas, particularmente la sesión cuarta del Consejo de Estado. Entonces, en ese sentido hay, digamos, claridad, hay seguridad jurídica y ha habido intentos, obviamente hay personas que se afectan, entidades que se afectan con los impuestos de alumbrado público y los intentos han sido frenados por la jurisdicción constitucional, por un lado, y por la jurisdicción contenciosa administrativa, por otro lado. Entonces, yo quería porque había quedado como una duda y unos sinsabores en relación con el impuesto de alumbrado público, y quiero decirles que las Cortes colombianas han sido enfáticas, contundentes, reiterativas, en que eso es un impuesto, en primer lugar, y en segundo lugar, que está revestido de constitucionalidad y de legalidad ese impuesto. Entonces yo creo que eso no es por el momento una materia que se encuentre en discusión alguna, y repito, hay sentencias de orden de unificación jurisprudencial que es de obligatorio obedecimiento para autoridades administrativas y judiciales, y además hay también en eso constituido lo que se llaman los precedentes jurisprudenciales, donde existen alrededor de 100 sentencias en ese mismo sentido. Entonces, yo quiero transmitir un parte de tranquilidad y seguridad en ese sentido. No quiere decir que no vaya a haber discusiones alrededor, pero creo que las Cortes se han encargado de definir con mucha exactitud esa materia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esa es la fuente de financiación. Todo lo que nuestros panelistas hoy van, digamos, a exponer, tiene el sustento de que hay que tener una buena fuente de pago para poder financiar ese servicio. Por otra parte, aquí hay un problema de descentralización, hay unas responsabilidades de los entes territoriales. Esas responsabilidades, y sabiamente lo ha señalado la Constitución, y lo ha en el artículo 338 particularmente, y lo ha señalado la ley, esas responsabilidades que tienen los municipios tienen que ser financiadas, o tienen que ser financiadas por el Estado, o tienen que ser financiadas por los entes territoriales. Entonces, vamos enseguida a hacer las preguntas. Vamos a hacer una pregunta para darle agilidad, además la premura del tiempo. Vamos a empezar con el doctor Armando Gutiérrez haciendo esta primera pregunta. Será una pregunta por panelista. ¿Cuáles son los retos contractuales del alumbrado público con la reforma tributaria y la revolución tecnológica que hemos venido observando y del cual hemos hablado en el curso de toda la mañana? Muchas gracias. Digamos que los retos que vemos a nivel contractual, en primer lugar, es cómo asegurar el financiamiento y la modernización. Vemos que los municipios tienen un primer grupo de contratos, algunos no privatizan, entonces hacen contratos de pura ingeniería, contratos de obra, contratos de diseño, esos pues no tienen dificultad. Hay también contratos de pura administración, operación y mantenimiento, en cuyo caso son contratos regulados por la CREC, pero el componente grueso es el componente de financiamiento. En el financiamiento observamos un panorama. Puede haber contratos y allí un punto de partida es el llamado contrato de concesión. En Colombia hay cerca de 200 concesiones, hay unas concesiones de primera, de segunda generación. En la primera generación solo había cambio de lámparas, puntos de luz de mercurio por sodio y una OM. Ya después vino una segunda generación con normatividad técnica, diseños lumínicos y regulación económica del contratista. Y creemos que esta tercera generación debe incorporar todos los temas de los avances de la tecnología. Pero en la concesión tenemos un debate, y eso pronto lo podemos conversar con el doctor Fernando también, es que se nos ha dicho, y la norma indicaría, que el único modelo es la APP de iniciativa pública, la Asociación Público-Privada de Iniciativa Pública. La gran dificultad que vemos con ese proceso es que los trámites de estructuración de la APP son tan dispendiosos y tan complejos
involucran hasta consulta al ministro de Hacienda sobre disponibilidad o no, algunos temas técnicos de carácter financiero que hacen muy traumático sacar adelante. Entonces, la señal del contrato como un elemento que incentive la innovación hace que este instrumento no esté cumpliendo su cometido. De hecho, no hay ninguna APP de iniciativa pública en alumbrado público en Colombia. Creemos que es un instrumento interesante, exige una buena planeación, vigencias futuras, da la herramienta de la fiducia mercantil, pero el trámite de estructuración se vuelve excesivamente engorroso y traumático. Y allí vemos una profunda dificultad de la autoridad local. El alcalde que está hoy quiere entregar el año entrante no alcanzaría a modernizar bajo un modelo de APP, no le da el tiempo. Y hay voluntad política de administraciones que quieren acelerar la modernización y tenemos un cuello de botella con la estructura de la APP de iniciativa pública. Por eso ahora, doctor Erney, y que nos cuente un poco también qué está pasando con esa APP a nivel territorial. Está funcionando en vías, pero en el ámbito territorial creo que hay que aliviar el trámite y sobre todo la injerencia de autoridades nacionales en el proceso de estructuración. En el tema de APP, entonces ciudades como Santa Marta, Buga, han estructurado concesiones apartándose del APP y ahí hay una discusión legal que no es pacífica, si es obligatoria o no es obligatoria ese modelo de concesión como un nuevo modelo de tercera generación que implicaría cumplir todos esos procedimientos. Santa Marta encontró una interpretación donde se apartó de la aplicación de APP y aplica más una concesión tradicional como las que veníamos trabajando. Ahí queda sobre la mesa un debate profundo, interesantísimo, álgido, que será objeto de profundas discusiones en lo sucesivo. Pero no es el único, no sería el único instrumento financiero. Puede haber contratos, estamos evaluando, por ejemplo, la posibilidad de, Codensa en Bogotá tiene un contrato de arriendo de infraestructura tecnológica y cobra un canon por la infraestructura alquilada que es de su propiedad al Distrito Capital. Estamos pensando que pudiese haber una segunda generación de contratos de arriendo con muchos mejores elementos que lo que fue ese contrato de hace varias décadas, como alternativa para financiar las operaciones de alumbrado público. Igualmente estamos trabajando en las opciones de contratos de ciencia y tecnología. Si lo que vamos a entregar es un paquete de tecnología como el que entrega los computadores de una entidad pública y se responsabiliza del hardware, software, operación, podrían haber contratos asociados a una entrega de esa tecnología sin que implique transferencia del activo. Usted cada vez que cambie se compromete a reponerla, etcétera. Esa es otra alternativa interesante. Ha habido también contratos de puro financiamiento. Vimos un contrato en Antioquia donde se hizo un contrato de obra financiada como a 5 o 7 años. Entonces, fue un contrato llave en mano, financiado, sin operación y mantenimiento. En fin, hay que construir nuevos modelos y la concesión no es el único instrumento para financiar. La otra alternativa que se ha venido gestando en Colombia con mucha fuerza ante las dificultades de la APP de iniciativa pública son las sociedades de economía mixta. Es el contrato de sociedad donde la relación es entre partícipes asociados, el municipio asociado con un particular, quien ejecuta las inversiones y el privado apalanca las inversiones. Acaba de suceder en Barranquilla, 65% Distrito Turístico y Cultural de Barranquilla, 35% el privado y se apalanca el 100% de las inversiones por el privado. En últimas, en los modelos de financiamiento por cuenta de privados, lo que se transfiere al privado es la responsabilidad de la gestión financiera y la responsabilidad tecnológica. Si la tecnología falla, es el privado el que tiene que procurar las mejores condiciones de esa compra para que se adquieran productos de calidad, con garantías adecuadas y soporte un proceso de renovación tan costoso como el que se genera con la necesidad de transformación de este sector en el país. Este es como un panorama de los modelos de financiamiento, estamos trabajando en ellos, articulando paso a paso cuáles serían las alternativas.
acoptando los temas presupuestales, si es sociedad mixta, cómo transferimos la renta, si es contratos de concesión, cómo hacemos las vigencias futuras y las otras modalidades contractuales que pueden ser un instrumento para la innovación. El contrato es un arma para el desarrollo, tiene que ser ágil, eficaz, claro, con grandes fortalezas, y tenemos falencias en estos contratos para dar el salto que estamos proponiendo de una tercera generación y una renovación a gran escala en el sistema de alumbrado público en Colombia. No sé, doctor Iván, si quedó contestada la inquietud. Absolutamente, yo creo que es suficientemente claro que hay, digamos, unos retos nuevos en materia de contratación, hay figuras, esto es un proceso en construcción. Entonces, este proceso no acaba y hay unas modalidades que las ha expuesto el doctor Armando, que creo que deben estudiarse, deben ensayarse, y yo creo que es la contratación del futuro de la que él está hablando. Hay otra pregunta que es para el doctor Ernei Acuña. Aclaro que no es familia, yo soy Iván Acuña, pero le voy a hacer la más difícil por llevar el apellido. A ver, hay unas experiencias que creo que son importantes conocerlas sobre dos ciudades que adoptaron unos modelos de contratación un poco diferentes, no ortodoxos, que quisiéramos conocer. El doctor Ernei nos puede aclarar. La pregunta está redactada de la siguiente manera: ciudades como Buga y Santa Marta, en los modelos recientes adjudicados y en proceso licitatorio vigente, en el último caso, se han apartado de la APP de iniciativa pública, aduciendo un régimen especial. ¿Qué opinión, doctor Acuña, tiene usted a ese respecto? Era para el doctor Fernando, entonces la pregunta era para el doctor Fernando. Sí. Efectivamente, como se ha mencionado en el transcurso del día y por diferentes tratadistas, a partir de la vigencia de la ley 1508, se ha considerado que las concesiones del alumbrado público también deberían estar sometidas a esa modalidad en virtud a lo que reza la misma norma cuando advierte que todos los contratos de concesión quedan abarcados o incorporados dentro de la reglamentación de la Ley de Alianzas Público-Privadas. Sin embargo, cuando se entra al detalle de la revisión normativa y sobre todo en la práctica, como lo mencionaba el doctor Armando, en la práctica más que nada es porque cualquiera de estos elementos o estas instituciones jurídicas tienen que representar una herramienta de gestión para los entes territoriales. Nos damos cuenta que lo que tiene que ver con la concesión del servicio de alumbrado público sigue siendo, como lo dijo la Corte Constitucional, una especie de ese género, el género de las concesiones, pero la del alumbrado público sigue siendo particular. Y se establece en la Ley 1150 del 2007, en el artículo 29, se establece el primer mandato que ordena que cualquier trámite referente a la concesión o a entregar a un particular la prestación del servicio de alumbrado público debe necesariamente someterse a las formalidades de la Ley 80 de 1993. Ahí encuentra uno entonces el primer mandato sobre el particular. Posteriormente, la Ley 1508, al indicar que todos
todas las concesiones se someten o quedan reglamentadas a partir de esa norma. Encuentra uno ahí también una salvedad, porque en el artículo 3º hay un parágrafo donde hace la salvedad referente a que si existe alguna entidad o alguna actividad que tenga una reglamentación especial, no quedará sujeta a esta reglamentación. Entonces, ha habido algunas diferencias de opinión referente a si el decreto 2424 de 2006, que fue el que vino a reglamentar lo relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público, ¿es o no es norma especial? Y entonces, a criterio de algunos, se dice que no es norma especial y por consiguiente deberíamos estar sujetos, si hablamos de concesión de alumbrado público, a lo que señala la ley 1508. Hay quienes también vemos que debemos apartarnos de esa interpretación, como ha sucedido, por ejemplo, en los casos de estos entes territoriales ya mencionados en la pregunta, y que obedece a lo siguiente, obedece a que, en primer lugar, cuando la Corte Constitucional analizó o estudió la demanda contra el artículo 29 de la Ley 1150 del 2007, reconoció en el fallo que esta modalidad era, repito, una especie de un género y que estaba sometida a una reglamentación ya señalada en el decreto 2424 y además en el artículo que era objeto de estudio por la demanda. Además, el Consejo de Estado posteriormente también reconoce en un fallo que versa sobre otro aspecto, pero que le lleva a estudiar lo relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público a través de la modalidad de concesión, en el fallo 42565 del 2016, y señala con mucha claridad que la concesión del servicio de alumbrado público tiene una reglamentación particular que se encuentra en el decreto 2424 de 2006. Siendo eso así, pues considero que la modalidad de contratación adoptada por estos entes territoriales se ajusta a las condiciones de ley que les son aplicables. Pero si se avanza un poco más en la lectura de la misma ley 1508, podemos encontrar que ahí hay una particularidad que permite ver cómo el decreto 2424 sí puede considerarse una norma especial para esta actividad y este servicio a cargo de los municipios, y es que el artículo 26 de esta norma señala que lo que tiene que ver con los ingresos que se perciban en el ejercicio o en el desarrollo de esa explotación no se contabilizan o no se reflejan en los presupuestos de los entes territoriales durante la vigencia del contrato. A diferencia de eso, el decreto 2424 sí le impone a los municipios la obligación de reflejar en sus presupuestos lo relacionado con los ingresos, con los costos, con los gastos de la prestación del servicio de alumbrado público, independientemente de cuál sea la modalidad que utilice para esa prestación, sea directa, sea a través de un tercero, sea a través de arrendamiento, sea a través de concesión, etcétera, tienen la obligación de reflejarlo, y eso fue una norma que vino a
a implementarse para ayudar a los municipios a organizar un poco todo lo referente con este tema del alumbrado público. En consecuencia, encuentra uno que sí hay una diferencia entre la reglamentación de las APPs contenida en la Ley 1508 y la reglamentación a la que está sometida la prestación del servicio de alumbrado público en la modalidad de concesión. Y yo considero que no es una diferencia simplemente textual, porque avanzando más en la lectura de la ley se encuentra que el artículo 36 señala como esa regla mencionada anteriormente, es decir, la regla que obliga, que establece que los municipios o los entes no reflejarán en sus presupuestos esos ingresos, señala que es una ley orgánica, es una norma orgánica del presupuesto. Es decir, que sí está marcando una diferencia muy clara en este sentido. Por consiguiente, creo que las concesiones del servicio de alumbrado público siguen sometidas a la particularidad de la reglamentación indicada en la Ley 1150 del 2007. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Y la siguiente pregunta es para el doctor Ernei Acuña. Dice así: ¿es la asociación pública-privada de iniciativa pública el marco del nuevo modelo de concesión? ¿Este nuevo modelo es imperativo o es facultativo, digamos, de los entes territoriales, particularmente de los alcaldes? ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Gracias, doctor Iván. Es como muy duro, ¿no? Digamos que en la discusión legal que acaba de hacer el anterior panelista, digamos que no, en mi criterio jurídico, la norma es clara. El decreto 943 menciona que todos los temas de alumbrado público se deben de ir por el tema de APPs, ¿cierto? En la ley 1508 hay una excepción para las sociedades de economía mixta, dice que no se aplican las APPs. Muy probablemente Santa Marta aplicó eso y muy probablemente UGA aplicó eso, y digamos que ahí sí hay un vacío legal. Pero digamos que esa es una discusión que tiene que darse ante un juez de la República, ¿cierto?, que es el que tiene que definir eso. Pero digamos que desde mi experiencia profesional sí me gustaría contarles las ventajas de una APP, las mejoras que podría traer y las bondades del mismo. Muy probablemente los burgomaestres que están hoy en día pues no alcancen a hacerlo, porque como hay una prohibición y dice que en el último año pues no pueden iniciarse proyectos de APP, ¿cierto? Entonces le va a tocar al siguiente, pero en ese orden de ideas, cada vez que se piense una APP, y que me gustaría se llevaran eso, es un negocio de inversión. Cada vez que yo pienso en una APP estoy buscando es un inversionista, una persona que tenga la capacidad o tenga los recursos para invertirle al Estado, ¿sí? Somos en el cual hay una parte pública y una parte privada, y por eso se llama asociación, nos volvemos socios. Ofrece grandes ventajas competitivas frente a modelos de arrendamiento, como mencionaba el doctor Armando. Codensa arrenda los postes porque dice que tiene una vida de 30 años y las luminarias de 20. Eso ha provocado, por ejemplo, en la Contraloría General de la República, una acción popular porque dice que se han gastado 73.000 millones de pesos y sigue sin ningún avance. Eso podría también representar algún tipo de proceso de responsabilidad fiscal. Adicionalmente a eso, pues hay que resolver el tema de la sociedad de economía mixta que tiene, digamos, la excepción en la ley 1508. Ahora, es un negocio netamente de inversión en la APP que lleva por dentro un componente ya sea de construcción, de prestación de un servicio, pero eso ya es un riesgo encargado al concesionario. En mi criterio jurídico, y siento de algunos de los panelistas que han pasado, para mí la normatividad es suficiente, la ley 1508 es suficiente. El problema que se presenta en las APPs y la razón por la cual no ha sido exitoso en otros sectores y solamente en el carretero es básicamente porque hacer un negocio de inversión no están preparados los bancos ni tampoco los profesionales para entender cómo se financia un proceso o un proyecto.
Hoy en día, o como lo tiene concebido la gran mayoría, es que yo voy al banco con mi contrato y el banco me dice con mucho gusto cuánta plata necesita y fírmeme un pagaré. Eso hoy en día no funciona de esa manera. Hoy en día se está hablando desde Project Finance. Hay que meterse en una regulación FDIC que hicieron unos señores por allá en Suiza, que viene hace más de 14, 18 años. Hay cerca de 5 libros que se aplican a los distintos proyectos de infraestructura o en general de servicios y para financiar proyectos. Ese modelo de Project Finance hay que entenderlo porque lo que busca, o digamos las ventajas que ofrece, es que ofrece unas tasas interesantísimas y unos montos grandísimos. Con esos montos aplicados al sector de alumbrado público, señores, nosotros podríamos lograr incluso estar en ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes que nos ofrecen aquí en el primer piso respecto a que a través del alumbrado público controlemos fotomultas, controlemos tráfico, controlemos temas de vigilancia, pero eso es una inversión demasiado grande y el único capaz de hacerlo es el financiamiento de un banco, pero a muy largo plazo. Y esa es la razón por la que se quedan muchos proyectos en el sector salud, en el sector educación, y es que no se entiende la figura. Todo el mundo quiere ir con el contrato a que el banco le preste 100.000, 200.000, 300.000 millones de pesos, cuando el modelo ha cambiado, cuando hay que meterse en un FDIC, cuando hay que meterse en un Project Finance y hay que entenderlo de una manera diferente. Es decir, durante el proceso de estructuración con la entidad, que el doctor Armando de pronto decía es largo, eso digamos depende de la voluntad política. Los proyectos de 4G carreteros, que son proyectos de 3 billones de pesos cada uno, han tardado entre 6 a 8 meses. Es un proceso rapidísimo. El tema largo y complejo, pero eso lo saben los alcaldes y los gobernadores y todos aquellos que han trabajado en el sector público, pues es el tema de vigencias futuras, pero es un tema normal. Pienso que es un tema que ya lo manejamos, hay que incluir en el marco fiscal de mediano plazo, hay que incluirlo en la reserva presupuestal, digamos, hay que hacer toda la vuelta, pero sí hay que buscar durante el proceso la bancabilidad del proyecto. Hay recursos afuera, hay bancos que nos financian hoy en día, tenemos los señores de Sumitomo, tenemos el Banco de Desarrollo de China, tenemos el Banco Itaú, tenemos distintos bancos hoy en día que están dispuestos a prestar en dólares y aprobándole un simple hedge al contrato. Okay. Entonces, me interesa que se lleven de aquí que el modelo APP ofrece distintas y buenas, digamos, ventajas frente a otros modelos, que es posible desarrollar el país a punta de APPs, pero es necesario entenderlo como un negocio netamente de inversión, como una figura o como un vehículo, y que hay que adaptarme a los nuevos medios de financiamiento de proyectos, que ha sido bastante doloroso y bastante difícil de entender para los concesionarios, y hablo en especial de los carreteros, que ellos se la pasan financiando proyectos y viven endeudados a toda hora, pero ha sido muy difícil entender y pasar de un sistema de créditos corporativos a un sistema de Project Finance. No se entiende, en el país hasta hace menos de 2 años se vino a conocer que era un FDIC y que era un Silver Book, un libro dorado, y de dónde provenía esa regulación. Es importante aprovecharla porque los bancos y podemos financiar proyectos de muchísima y gran envergadura, desarrollar nuestras ciudades desde el alumbrado público, incluso hasta las ciudades inteligentes, que es lo que le debemos apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Erney. Y la última pregunta es para el ingeniero Juan Carlos Oquendo y tiene que ver también con un tema muy sensible en relación con la prestación del servicio de alumbrado público. La pregunta que se ha formulado se redactó de esta manera: ¿cuál es el marco de los contratos de compra de energía? ¿Cómo adoptar una política de compra de energía adecuada y que busque unas mejores condiciones para la compra de esa energía? Bueno, muy buenas tardes. Con respecto al tema de compra de energía en el ejercicio de mi profesión y las asesorías que hemos prestado, hemos identificado y coincidido con lo que dijo Ernest & Young en el estudio, que son los costos más altos en la prestación del servicio de alumbrado público, que varían entre un 48 y un 53% de la prestación de este servicio, siendo muy sensible una compra que no esté adecuada dentro del marco jurídico y regulatorio. Es obvio que hoy existe un marco jurídico, la ley 142 y la 143, sobre todo la última expresa en el tema de usuarios, una libre negociación en este tema de alumbrado público y para usuarios no regulados. Ya para el usuario regulado la CREC tiene un marco que tiene ciertas competencias.
Ahora bien, se ha expresado tanto en el decreto 1073, en el 2424 y en el último 943, tratar de que esas compras se hagan con bastante anticipación. Digamos, y coincido nuevamente con lo que dijo Ernest Sanjón, el desconocimiento casi total de los municipios en la negociación de la energía. No tienen conocimiento de que este debe ser a través de un comercializador de energía, una convocatoria pública para obtener mejores precios, y casi todos los alumbrados públicos que hemos asesorado están sin contrato. Obviamente el comercializador incumbente está vendiendo la energía y en algunos casos, para no entrar muy detalladamente en temas técnicos, el componente de generación y comercialización lo están vendiendo como un usuario regulado. Pero va más allá, digamos que no solo la afectación del contrato de energía, que por lo general lo hacen por el periodo de los alcaldes. Un tema crítico fue en el año 2015, cuando terminaron periodo de los alcaldes, se presentó el fenómeno del Niño y arrancando los nuevos alcaldes tuvieron unos contratos a precios de bolsa, llegando a unos costos del unitario de energía exageradamente altos, inviabilizando muchos proyectos de alumbrado público. Uno de los temas que debe ser claro y que los alcaldes en algún evento o en algún momento se confundían, era que podían firmar contratos de pague lo contratado, pago lo generado, desconociendo que estos son contratos entre agentes del mercado mayorista, generadores y comercializadores. Yo pienso que lo que hay que darles a los municipios es dos cosas. Uno, aprovechar que el decreto 943 te está diciendo, compre la energía con anticipación. Dos, con el tema de las vigencias futuras que involucra las actividades de la prestación del servicio de alumbrado público, donde una de estas es el suministro de energía, comprar contratos a largo plazo. Yo pienso que el temor de tener contratos a largo plazo ya no está calificado en este momento. Y tercero, uno de los temas más complicados que vimos fue ya el tema de tarifas. No solo el contrato de compra de energía, sino las tarifas. En la tarifa de energía eléctrica tenemos dos componentes que son negociados, que son generación y comercialización. Para las luminarias que están instaladas en los sistemas de distribución, el componente de distribución y de pérdidas es en el nivel de tensión 2. Hemos detectado que algunos comercializadores cobran a los municipios en el nivel de tensión 1, incumpliendo obviamente con respecto al componente D. Ya el PR tiene que ver con las pérdidas referidas, pero no quisiera confundirlos. Hemos visto que es importantísimo compras de energía a largo plazo y sobre todo revisar la tarifa. Ahora bien, es que esta tarifa para los alumbrados públicos pueden ser varias. Una, para concentrarme en el componente regulado de distribución. Si las luminarias están instaladas en los sistemas de distribución, el componente debe ser nivel de tensión 2, que es más barato el nivel de tensión 1. Y las luminarias que tienen transformador exclusivo de propiedad del municipio, también tiene un componente de distribución menor, porque no es posible que yo pague una remuneración por un activo que es de una empresa de energía, no, si ese es del concesionario del municipio, esa tarifa es menor. Digamos que esa es la confusión que tienen los alcaldes. Primero, que es responsabilidad de ellos. Muchos de estos alcaldes piensan que es responsabilidad del concesionario. Dos, que las tarifas estén bien aplicadas. Ahora bien, con la segunda parte que comenta el doctor Iván con respecto a una política, pienso personalmente de que ya las reglas del mercado y las reglas de los decretos y las leyes están establecidas. Uno de los temas es que los alcaldes se hagan asesorar y que tengan claro que la compra de la energía es responsabilidad de ellos y una mala compra es mejor dicho, la consecuencia es de que el proyecto se pueda volver inviable. Entonces, pienso que la política ya está. Incluso en algún momento vi que la CRE tenía unos folletos para poder socializar estos temas, pero los alcaldes han sido muy desconocedores del tema, entonces pienso que es muy álgido y es tratar de buscar estos alcaldes o los municipios asesorarse. Digamos, por cualquier variación de un peso en la compra de energía puede afectar un proyecto. Un dato, cuando estuve en la UAES, el consumo de energía en Bogotá son 17 millones de kilovatios hora mes. O sea que por cada peso de mala compra de energía eran 17 millones de pesos que afectaban. Municipios que tienen alrededor de 4.000 luminarias están consumiendo 100.000 kilovatios hora mes. Una mala compra
o una mala aplicación del componente de distribución regulable, estamos hablando casi de 30 pesos, podrían afectar en 3 millones de pesos mensuales ese costo de energía. Entonces, digamos que no es solo el contrato de energía, sino revisar muy bien los componentes de la tarifa. Muy amable. Bueno, muchas gracias y un aplauso para nuestros panelistas.